¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hoy es un día especial. Les voy a permitir a ustedes, y yo me voy a permitir, mejor dicho, llegarle a ustedes con un mensaje que estos moños se ponen solamente cuando uno está de luto, ¿no? Yo me lo voy a poner a este moño, porque ahí tenemos una música que va significando el dolor que nos invade a todos nosotros, porque hoy me lo metieron en cana a mi amigo Lázaro Báez. Lázaro Báez, que es contador de millones de dólares, de millones de euros, no le alcanzaron los millones de euros. Estoy poniéndome el moño de luto, no me alcanza. No me alcanza. Falta de práctica. Falta de velorios, tengo yo. ¿Qué le va a hacer? Un gran dolor. Esta música que tenemos acá de fondo va describiendo la pena que tenemos por un hecho que quisiera que todos los días estemos de luto, le digo francamente, porque me han cansado los gatos, los de antes y los de ahora también. No vayan a pensar que solamente por Lázaro viene el luto. Yo quiero un país honesto con futuro, y este luto, que más que ser serio es solamente una broma, un poquitito para llamar la atención de quienes se creen héroes de la patria cuando están en el poder y se ríen de la gente, haciendo 10 kilómetros de ruta y cobrando el equivalente a 1000 kilómetros, diciendo que pueden justificar su fondo, y a los demás les dicen, mirá que puedo contar lo que vos tenés, porque lo que vos tenés no lo podés justificar. Esta gente, bueno, en fin, son gente. Macarena Aliassi, ¿cómo te va? Bien, Raúl, buenas tardes. Sí, un momento importante para nuestro país, para nuestra Argentina, pero vamos a presentar el informe que tenemos al respecto con esta situación, ¿no? Un avión que iba siendo rastreado mediante un GPS, donde en ese avión precisamente estaba Lázaro Báez. Incluimos a Pérez Gadín también, que está detenido en este momento, y la música nos pone en situación, señora directora, para ver el siguiente material. Ricardo Jaime, yo estaba dando información para esperar justamente ver la camioneta, y los vemos por la colectora, a baja velocidad se están acercando. Esta es la caravana del Servicio Penitenciario Federal que traslada al secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, que estuvo en funciones desde el año 2005 al 2009. Empezó a tener distintas investigaciones judiciales, está afrontando más de 10 causas que lo comprometen seriamente. La camioneta a baja velocidad, él está en la parte trasera, ahí llega otra camioneta de custodia, entran lentamente a este lugar, los van a recibir en la guardia principal, les han pedido que bajen la seguridad, se va a hacer el fichaje. Esta cárcel federal de máxima seguridad cambió su sistema de custodia a partir de la fuga de 13 presos del módulo 3 en 2013. Hoy tiene 350 cámaras de seguridad a razón de 60 cámaras por módulo, con un sistema perimetral antifuga y recorrida permanente que hemos observado de móviles tanto en la parte interna como en el exterior. Una cárcel que tiene varios presos conocidos, están los presos de la causa de narcotráfico Carbón Blanco, están los de la Triple Fuga, los Lanata y Esquilazi, está Mameluco Villalba, el famoso narco de San Martín, sí. Está Mario Segovia, el rey de la efedrina, está Jorge Mangieri, el asesino de Ángeles Rawson, está Eduardo Vázquez, el asesino de Wanda Tadei, está López Londoño, Mi Sangre, el narco colombiano, es decir, hay varios muy conocidos. Bien, bueno, mientras pasaba esto, esta tarde nos enterábamos que Lázaro Báez, esto era el traslado de Ricardo Jaime a un penal de máxima seguridad, uno de los tantos peones involucrados en el robo del dinero a todo el territorio argentino, a todos los ciudadanos argentinos. A todos los habitantes. Exactamente, exactamente. Y mientras pasaba esto, al mismo tiempo, es lo que le contábamos recién, que a modo de broma a Raúl Belmont se ponía el moño de luto. Lázaro Báez estaba en un avión partiendo a San Fernando,
seguido, rastreado por un GPS. Todas las fuerzas de seguridad ya habían preparado el operativo para esperarlo cuando el avión aterrice. Él en ese momento dijo que se estaba preparando en un viaje veloz para luego ir a declarar pasado mañana a Comodoro Pi, cosa rara, pero bajo la orden del juez Casanelo está detenido en este momento Lázaro Báez porque no podía moverse de donde estaba, tenía que estar preparado para declarar en 48 horas y al mismo tiempo detuvieron también a otro de los socios peones de todo este... culebrón, lo podemos llamar, de este culebrón, que es Pérez Gadín, el contador, ese que, ¿se acuerda? Veíamos en los videos de las cámaras de seguridad de la cueva, la Rosadita, Raúl. Contador por profesión, contador porque lo llamaban así, y al mismo tiempo también contador de plata, como contaba la guita, ¿no? Bueno, al mismo tiempo tenemos que reflejar lo que pasó con estas cuentas que se descubrieron en el extranjero, cuentas cerradas en la actualidad, referidas a Mauricio Macri, cosa que llama mucho la atención. Pero usted sabe, si ven en la misa a un perro, toda la gente llama la atención, mirá, hay un perro, y lo sacan. Pero si en la iglesia de golpe ponemos 600 perros, la verdad que no sabemos a cuál de los perros tenemos que sacar. Y estimo yo que la profusión de acusados dentro de este contexto tiene mucho que ver con lo que es el deseo de decir, ve, mirá, aquellos también hacen cosas. Pero en la torpeza de tratar de igualar cuestiones que no son iguales, que no acompañamos el hecho de las cuentas en el extranjero, pero que al mismo tiempo no podemos imputarle actualidad a algo que está inmóvil desde el año 2009, que no tuvo movimiento de plata y no fue creada por el mismo presidente, sino por su padre, y con el fin de poder hacer una determinada cantidad de operaciones, que no sé si estará bien o mal, pero de hecho que si se hubiera querido hacer una cuenta secreta, se hubiera recurrido a los testaferros, prestanombres, que es el caso de este chofer valijero de los Kirchner, que ahora es multimillonario y tiene cuentas también en el extranjero, como lo es Lázaro Báez, que son ni más ni menos que peones, como decía Macarena bien expresando esto, porque significan gente que prestan su nombre para que los ricos reales, que son el poder político, se puedan enriquecer sin correr o corriendo la menor cantidad de riesgo posible. Pero el riesgo no estaba pensado desde el punto de vista de la ley del arrepentido. Jaime ya dijo, yo voy a contar quién es el que me daba las órdenes. Y los que me daban las órdenes los citó con nombre y apellido él. Y ahora, piensen ustedes, Lázaro Báez, un elegido del poder, socio en contratos de OTESUR, socio en contratos de otros emprendimientos empresarios presidenciales. Perdón, Raúl, te tengo que interrumpir, eso es mentira. No? ¿Sí? Eso es mentira. Es blasfema. Es blasfemia, exactamente. Toda la familia Kirchner salió a desmentir que Lázaro Báez haya sido socio. Hay contratos. Los contratos van a hablar por sí. En este caso, Lázaro Báez está próximo a ser citado, o se fue citado y próximo a ser indagado, y estimamos que en la perspectiva, porque no está puesta ya en vigencia la ley ni fue creada todavía, pero sí hay una ley que se asemeja a lo que tendría que ser, pero habla solamente por problemas de narcotráfico. En este caso, si tomamos algunos artículos y lo asimilamos a lo que es la corrupción, se podría denunciar a quien ha sido su jefe y eso daría la atenuación de la pena, que no lo excluye a ellos de su responsabilidad, pero da una atenuación. Así que en este caso estamos ante una situación que desde el punto de vista de la historia política y judicial de nuestro país es inédita. Un personero importante en todo esto y que nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar es quien habilitaba las cajas esas de Milagro Sala, que es el arquitecto y ex mandamás en el gobierno de Kirchner, el señor Julio Devido. Entonces, en este contexto, creo, Macarena, sí, que estamos en presencia de hechos que van a tener mucha trascendencia y nosotros, más allá de la broma del luto inicial, que realmente a mí estallo de alegría desde el momento en que veo que empiecen a desfilar las personas que están enriquecidas en este momento, y los que se van a enriquecer piensen que nosotros con ellos vamos a hacer exactamente lo mismo, porque creemos que no corresponde llegar a la función pública, creemos que no tiene derecho ninguna persona en el cargo público de empobrecer a nuestro pueblo, y como contraprestación de ese empobrecimiento general va el enriquecimiento particular que tiene estos sabandijas puestos a gobernantes, antes, más antes, ahora y después. Así que nosotros tenemos que tener una postura muy clara y fundamentalmente denunciar.
tenemos que ser serios, pero no serios para denunciarlo a uno y a otro no. Entonces, por eso decimos, pero tenemos que equiparar las responsabilidades. Si una persona tiene una cuenta activa, no es lo mismo que una cuenta pasiva. Cuenta activa quiere decir que están moviéndola y está cargada de millones de dólares. Y una cuenta que no tiene un peso y está inactiva desde el 2009, no pueden imputarle voluntad política de delinquir desde la función pública a quien no lo está haciendo. En consecuencia, deploramos el hecho de la cuenta, pero la cuenta en sí no constituye un delito si no se ha usado para configurar o para poner depósitos o de dineros mal habidos. Así que bueno, hasta ahí llego yo. Raúl, según trascendidos, no está confirmado oficialmente todavía, está formando parte de la investigación de esta noticia de último momento. Cristina Fernández de Kirchner habría llamado anoche varias veces al celular de Lázaro Báez y él no respondió, aparentemente porque ya venía preparando esta maniobra de subirse a un avión y despegar. Y yo quisiera agregar... Despegar e irse. Claro, e irse, mandarse a mudar, como quien dice, ¿no? Entendamos que la situación procesal de él lo tenía impedido de desplazarse para ninguna parte porque tiene que estar atento a la situación y tenía inhibición de poder viajar en un medio más aún propio que le permitiría, una vez en el aire, doblar y salir del espacio aéreo nacional y en consecuencia se convertiría desde ese momento en prófugo, siendo que es muy valiosa la declaración de este hombre porque él mismo anticipó que él puede justificar lo que tiene, lo que no puede justificar, por ejemplo, es el ex AFIP, Ricardo Echegaray, y tantos otros que son, digamos, la gente que ha estado implicada en este proceso de vaciamiento de las arcas públicas y de enriquecimiento para 4, 5, 10, 30, pero que en definitiva esa riqueza en abundancia es la pobreza también en abundancia que hay en nuestro país y en este momento. Te quiero dar un dato. A ver. Todos dicen, bueno, pero todo empezó desde que se fue el gobierno anterior. Ajá. ¿Se acuerdan de la campaña política? Sí. Bueno, en esa época no hubo un peso. Es decir, que ya esta situación estaba plantada. La campaña fue no gasolera, como se dice muchas veces, por el turismo que el que viaja con mochila y que come en un camping. Esta campaña ha sido eólica, vivían del aire directamente. Y de esa manera se llevó adelante la campaña, porque está hablando de la estrechez de recursos que habían para el giro interno. No obstante, una maniobra que muchos no la conocen. En los bancos, cuando reciben una cantidad de depósitos o lo que fuese, tienen un porcentaje que es retenerlo, que se llama encaje, y eso es de disponibilidad, lo tienen los bancos, pero es disponible por lo que es el Banco Central. Esos depósitos, el encaje, fue sustituido por bonos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y esos montos pasaron a ser de disponibilidad, pero para el uso en efectivo, por parte de este gobierno, esta gestión que se ha ido. Eso marca la delicadeza desde el punto de vista de lo que es la disponibilidad de recursos y medios acá en nuestro país, más a un país que lo dejaron sin energía, importando entre 17 y 20 mil millones de dólares por año para poder mantener la flota industrial y de transporte en funcionamiento. Un tema muy delicado, porque cuando hablamos de querer al país, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de darle el sustento necesario y más que nada la perspectiva de futuro en el abastecimiento energético, que se hace cuando se practica la explotación de los recursos hidrocarburíferos, pero fundamentalmente previendo a través de la exploración los próximos depósitos de hidrocarburos que tenemos, tanto gaseosos como líquidos, en el subsuelo nuestro. Y eso no se hizo, porque es lo que más cuesta. Todo era para tic-tic, comérselo. Lógicamente que estamos más que conformes, ¿no? Viendo actuar a la justicia, una justicia en la cual se había perdido fe en todos los ámbitos, no solamente en lo que involucra situaciones de funcionarios políticos, funcionarios del Estado. ¿Cuántas veces a uno, Raúl, nos roban el estéreo del auto, o al que tiene auto, ¿no? O la ruedita de la bici, o la bici completa, y decimos, ¿para qué voy a hacer la denuncia si al final no llega a nada? Bueno, ahora la justicia está empezando a actuar, pero está bueno también y es importante que queden claro que no solamente nos agrada, yo creo que al pueblo en general, cuando la justicia aplica todo el peso de la ley a una persona que se ha manejado mal legalmente, pero también es importante destacar que no es una campaña en contra de, sino que si hay que aplicar justicia a cualquier funcionario del gobierno actual, se debe aplicar de la misma manera. Se debe aplicar de la misma manera. Y esto creo que es un pensamiento colectivo, porque hemos escuchado a Raúl hablar mucho en los últimos días, claro, todo contra el gobierno anterior porque ahora llegó el nuevo gobierno, pero si el nuevo gobierno actúa de manera irregular o ilegal,
lógicamente como ciudadanos vamos a querer también que la justicia actúe correctamente, ¿o estoy equivocada? No, es que debe actuarse, porque yo creo que a eso conduce lo que es el cambio. Cambiemos hablaba de cambio, y mucha gente lo esperaba. Yo lo escuché esta mañana al ex gobernador bonaerense, y resulta que no estoy hablando de Scioli, sino en el periodo de Menem nosotros tuvimos al ingeniero agrónomo, no, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, ya va a salir, pero lo escuchaba hablar que no puede ser porque se defraudó el pueblo. Volvamos al punto, no quiero más speech, ni yo lo voy a hacer. Speech es cuando uno habla de un hecho que no constituye un delito, tener una cuenta que está inactivada por falta de movimiento, que no tiene plata adentro, que sí fue creada en su momento, pero tampoco el titular ni quien la creó es el actual presidente. Entonces, si hubiera querido evadir, lo hubiera puesto a nombre de un testaferro, como digo yo, si es que hubiera sido la intención en aquel entonces. Pero no se hizo así, están ellos con sus nombres de frente y no han mandado a ningún chofer. No hay ningún Rudy Igor Ulloa, por ejemplo, que era chofer de Kirchner, y en este momento es uno de los propietarios de medios más importantes en nuestro país, junto con Ferreira, de electroingeniería, puestos de la nada a multimillonarios que sin duda termina uno sospechando y creyendo que son solamente prestanombres de lo que ha sido este sistema anterior. Tenemos el video, Macarena, en donde se manifestaba anti-kirchnerista Víctor Hugo. Claro que sí, titulado Había una vez Víctor Hugo. Es el primer video, señora directora, que tenemos para comenzar con el recorrido del material de esta tarde. Subsisten los problemas de la pauta oficial, por ejemplo, que es una manera tontísima de parte del gobierno, de una torpeza manifiesta, de demostrar que hay hijos centenarios. Le ensucian las manos a los periodistas. Pues aquello del ataque personalizado del presidente, lo que hizo con la presidenta con Menchi Sabat, que fue de lo más desagradable que a mí me tocó ver, hecho desde el poder. Como era el Solá. O cuando Kirchner, en esa actitud del grandote del barrio, el que le paga las copas a todos, que todos se ríen de sus chistes, aunque sean horribles, que todos van a estar siempre a favor de él, le dijo un periodista, un movilero nuestro, yo sé de dónde sos vos, yo sé quién te manda a vos, y todos se reían. No, pará, no te pongas nervioso. Si yo tuviese que definir la personalidad de Kirchner, no podría no incorporar este dato que me merece juicios mucho más severos de lo que estoy diciendo. Toda mi solidaridad con Víctor Hugo Morales. Y algún día va a arder contra mí. Me acuerdo siempre de eso. Es decir, cuando uno se mete con un poderoso, sabe que él, a la larga o a la corta, él va a intentar que uno lo pague. Es muy distinto para quienes tienen un pequeño recorrido o importante, en mi caso, y otra cosa es para los muchachos jóvenes. ¿Te imaginas que andan con la cola entre las patas? Toda mi solidaridad con Víctor Hugo Morales. Porque esta moral de la ventajeada, de la prepotencia, del autoritarismo, todo lo que proyecta en estos momentos, vótenlo, no lo voten, hagan lo que quieran, a mí me va lo mismo, felizmente. En este momento, todo lo que se permite, yo creo que el poder, el gobierno, creo que baja muchísimo las defensas. Entonces caemos... Cerro también, que te tengo que preguntar en la campaña del fútbol. Estoy muy sorprendido con este acuerdo que ha hecho el gobierno con torneos sin competencia. La segunda vez que el gobierno recibe bajo palio y con honores... Bueno, ustedes han alcanzado a escuchar lo que estábamos viendo y escuchando acá por televisión y por radio. Víctor Hugo Morales, que el malevo del barrio, que el pesado, que son ladrones, que no pueden gobernar de esa manera. Bueno, ahora escúchenlo, lo que dice ahora esta gente que se dice honesta desde el punto de vista de su pensamiento. La honestidad intelectual es la que nos permite mantenernos en una línea de ética y de comportamiento ante la sociedad y ante nosotros mismos. Vamos a este video en donde Víctor Hugo Morales sufrió una metamorfosis intelectual, que acá está la prueba. He levantado un poco mi protocolo frente a la corrupción. Desde hace algunos años he cometido errores, se habló de corrupción muchas veces y después no pasaba lo que los medios dominantes sobre todo querían instalar. Y yo me acostumbré a resistirme a la tentación de abalanzarme muy rápidamente sobre los temas que llamamos de corrupción. Así sea Macri, que de todas maneras va a aprender, o porque efectivamente está inmerso en una corrupción espantosa
y está inhibido moralmente de hablar de la corrupción como lo ha hecho, o porque sabe cuánta injusticia puede haber detrás de la corrupción, que normalmente aquí denuncian los medios que ahora lo ocultaron, los medios que lo protegieron una vez más. La gran vergüenza pasa por el diario Clarín, por el diario La Nación, que tenían sus representantes allí y que demoraron demasiado en hacer conocer esta información, que tuvo que venir del resto del mundo. Procedió de los títulos de diarios que ahora, como el Zeitung en Alemania, se dan cuenta de la vergüenza, el bochorno en el que estamos viviendo periodísticamente en la República Argentina. Y esto a mí me parece absolutamente relevante. Se impone una conferencia de prensa. Macri ha dicho muchísimas veces, siempre cadenas nacionales y nunca conferencia de prensa. Aquí tienen una gran oportunidad. A las 10 de la mañana, hoy, a las 11, al mediodía, a la media tarde. Tiene que dar una conferencia de prensa. Porque si va a seguir siendo defendido por Michetti o por Carrió, que asume que es la República, y dice, a mí me mostró los documentos, quédense tranquilos, con lo cual bastaría que las cosas sean aclaradas frente a Carrió para que todos vivamos la serenidad de que las cosas están en orden. Es también bastante bochornoso el papel del periodismo frente a Alberto Abad, el conductor de la AFIP, que en esto, ya anteriormente, en el ataque brutal al grupo Indalo, tendría que haber dado explicaciones, porque no puede ser que aparezca un periodista diciendo hace 4 años que estamos investigando lo que evidentemente sale de la AFIP, pero que ahora salió a defender, en vez de prepararse para hacer lo que está haciendo contra el grupo Indalo, de ir a través de la justicia, en vez de proceder de esa manera, de tratar de averiguar, sale a defender a su jefe. Es tristísimo porque todos conocemos a Alberto Abad en el medio hace unos cuantos años y siempre fue un funcionario ejemplar, pero esta vez, en estas semanas, ha roto con la ejemplaridad. Y a mí me da la sensación de que muchos periodistas le tienen miedo. Hay que estar bien dentro de la AFIP para que decirle a Alberto Abad que su comportamiento es en estos momentos cuando menos digno de que dé explicaciones él también. Por consiguiente, no alcanza Abad, no alcanza esa impresentable funcionaria que se llama Laura Alonso, que ha sido una desgracia para la política. Su llegada con fondos buitres de Singer, su llegada a través de una ONG, violando todo principio ético para estar dentro de la política. La imagino colgada del brazo suicida de Nisman, tratando de llevarla al Congreso, ella con Bullrich, para promover, entre otros motivos que llevaron a Nisman al suicidio, uno de los elementos que también lo procuró en el abuso y uso que querían hacer de su persona. Y ahora, en vez de actuar desde la Oficina Anticorrupción, sale a defender a Macri. Entonces, entre la defensa de Michetti, que ya es un personaje curioso, por lo menos, cuando dice, eran negocios del papá, era una cosa del papá, él lo pusieron porque ya que querían poner a alguien de la familia a mano, lo cual es la vicepresidenta de la República. Después Laura Alonso, después Alberto Abad, que también tiene que estar en esa conferencia de prensa. Yo estoy tratando de anotarme para ir a las conferencias de prensa también, porque necesito preguntar. Mi programa de hoy va a comenzar con aquella expresión de queremos preguntar de Canal 13. Y vamos a poner en el aire también un poco de la investigación que hacían en Panamá. Qué raro que no van ahora a Panamá con sus enviados especiales, la gente de Canal 13, a averiguar la corrupción. Qué sintomático que haya 11 millones de papeles y ninguno dice Kirchner, y dicen Macri, y dicen Fujimori, y dicen Dacunia, el gran acusador de Dilma Rousseff. Quiero preguntarle antes de dejarlo en comunicación con Daniela y con Javier. Bueno, hemos escuchado una sucesión de cuestiones que, como habrán visto, anti-kirchnerista se ha vuelto pro-kirchnerista, anti-macrista, y al mismo tiempo tratando de darle entidad a una cosa que se lo digo desde el punto de vista del asesoramiento del derecho y la contabilidad. Una cuenta cuando está inactivada del 2009 no se la puede trasladar al 2016 diciendo, miren lo que hizo este hombre, porque realmente lo hizo, no lo está haciendo. Ese es uno. Y cuando se está robando, sea este presidente o el anterior, están robando porque tienen en la cuenta a su nombre o al de terceros una suma de dinero sideral, y en este caso la cuenta está vacía. Así que yo creo que es muy deshonesta la actitud de este hombre, y ponemos en este momento, tenemos una llamada. A ver, la atendamos a la llamada y luego tenemos el informe de Carrió en el Panama Papers. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Palabras y Verdades. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, hola. Con Flavio. Flavio, ¿cómo le va? Sí. No, le estaba echando el periodista Víctor Hugo.
Y bueno, mire, ahora me da noticia que ahora sube el gas. Ya se va casi a 10 pesos el metro cúbico. Yo tengo un vehículo acá. Pero entonces ya directamente, prácticamente a los pobres ya no me sirve, la gente trabajadora, porque no pueden mandar ni en un vehículo, tenemos que andar en colectivo, o tener que agarrar la bici nuevo. Yo desde 2006 hasta ahora progresé bastante, de gracias a Dios, que trabajo independiente. Me compré una moto, bueno, hace 2 años me compré una camioneta usada, la tengo acá, y ahora escucho que subió acá, subió el 50%, y ¿quién nos está matando? Está matando el gobierno pues. Digamos la verdad, así de una. Y yo no sé por qué les salen a defender tanto ustedes, los periodistas, ¿viste? Que siempre están a favor de... Parece que ustedes están llenos de plata, que ustedes nunca les va a tocar la pobreza. El hombre que estaba hablando también, que está acompañado de ustedes, también lo mismo. Siempre defienden lo indefendible. Parece que ustedes viven, parece que ustedes no vivieron aquí en Salta. Parece que ustedes están sentados sobre un colchón de plata y no es así. No sé si será así, pero por lo menos la mayoría de la gente de acá de Salta está cada vez peor. Mire, ¿cómo ha subido tanto el gas? Estaba a 5 pesos cuando ha sido el otro gobierno, ahora subió a 10 pesos. ¿En qué quiere que vaya yo? ¿En qué quiere que yo traslade mi herramienta de trabajo? Yo trabajo de albañil. ¿En qué quiere que vaya, que traslade en la bici? O que no, o directamente que no trabaje, que me vuelva chorro, ¿eso quieren? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Flavio, por su comunicación. De todas maneras, Flavio, usted tuvo la oportunidad y posibilidad, y la va a seguir teniendo, de poder expresarse. Nosotros no estamos defendiendo el aumento, pero el problema es que se inventó el retraso de precios durante varios años. Usted tenga en cuenta, de no existir la garrafa social, una garrafa de 10 kilos vale 80 pesos. Y en Buenos Aires una persona con el gas en su domicilio está pagando 15 pesos. Pero no 15 pesos por mes, sino por bimestre. En consecuencia, yo comprendo y comparto su punto de vista desde el punto que lo afectan a usted en su libertad de trabajo, porque no se puede desplazar con la libertad, más aún cuando está escaso el trabajo. Pero el retraso de tarifas ha sido una maniobra política, al igual que ha sido una maniobra política el vender dólares que estaban a 9 pesos en el Banco Central, los vendieron a 9 y en el acto esos certificados de dólar futuro los vendieron a 15. Y las personas que tuvieron esos títulos, esos dólares, en este momento creo que ya sabemos los nombres, que han sido los mismos que lo han vendido los compradores. En consecuencia, cuando usted habla de pobreza, yo comparto su opinión y punto de vista, pero creo que tenemos que llegar más a fondo para poder entender que todas las cosas se manifiestan en las consecuencias, pero las consecuencias son un producto de un origen. Y el origen es este que le estoy diciendo. Tenemos un video de Carrió. ¿Tenemos llamada? No, por ahora no, pero vamos Bien. a presentar el material de Elisa Carrió hablando precisamente de estos papeles de Panamá o Panama Papers. Pero Raúl, una noticia de último momento. Me acaban de informar, está publicado ya en los medios. Bonadío denunció amenazas por la indagatoria a Cristina. El juez Bonadío la semana que viene iba a citar a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue amenazado con amenaza de muerte, ¿no? Esto lo planteó frente al juez, a su colega, Julián Ercolini. Fue amenazado de muerte por justamente avisar que la semana que viene iba a indagar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y yo me pregunto, si la señora Cristina Fernández de Kirchner tiene el patrimonio que según ella ha crecido por efecto de su calidad profesional, siendo una profesional destacada, nosotros no conocemos dentro de lo que es su actividad laboral, no le conocemos un juicio ganado o una gestión hecha desde lo que son los estrados judiciales. Hecho esto y dicho esto, ella no puede explicar lo que tiene. Y si no puede explicar lo que tiene con amenazar a los jueces directa o por interpósitas personas, no se arregla. En todo caso, explique y justifique cómo ha sacado usted plata para ser multimillonaria siendo solamente presidenta. No de los argentinos, sino de su beneficio, que es lo que creo que yo estoy al borde de poder entender por vía de la demostración judicial, que yo ya lo tengo preconceptualmente establecido. Por esa razón sostengo estas cuestiones, porque francamente es bochornoso que nuestra gente como Flavio no tengan para cargar el gas cuando otras personas son multimillonarias. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada al aire. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Hablo una política. Irigoyen. Sí. Para decirle, contestarle al hombre este que ha hablado, que él está desconforme, que la mujer esta, como dejó a Argentina,
como hizo el sinvergüenza este que se ha ido de Menem. Entonces hay que quitarle todo, no hay que meterla presa, dejarla en zapatillas, porque toda esa plata de nosotros los argentinos. Yo he luchado tanto por la democracia, he luchado tanto, nosotros hemos escondido bajo los tiros, bajo las balas, para que haya esta democracia y para que ahora estos vende patria, ¿cómo hacen con la patria? La venden, como la están vendiendo a toda forma. Por eso me da rabia. ¿Y qué le tienen que decir al señor Huelvo? A él no le tienen que decir absolutamente, porque sí es un periodista, pero creo que estudió. No tampoco estudian los chiques de chancho como hacen ellos. Entonces estoy muy desconforme yo. Nosotros en la época de antes, yo era chica, tenía 7 años, y todo era donores, era donores. ¿Por qué ahora la plata está así? Aquí no hay pobre, no somos pobres, porque usted pone una papa y le sale la papa. Aquí quiere, lo que pasa que está toda la Argentina es materialista, quiere la plata sin hacer nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, gracias señora. De todas maneras, yo no desprecio el derecho que tiene esta persona, y aparte no es el eje del programa, porque él sale un poquitito. La cuestión es que él está quejándose por las consecuencias de la política. Y las consecuencias de la política tienen que ver con el hambre que han producido en la detención del sistema productivo y de ahorro en un país las personas que se han dedicado a distribuir jubilaciones a las personas que no trabajaron o a los que no aportaron nunca, cosa que a mí me parece sanísimo ayudar a quien no tiene. Lo que no me parece sano es que saquen el dinero ese de los propios jubilados que sí pagaron para poder tener una jubilación digna y ahora no la tienen. De donde tendría que haber salido el dinero es de la riqueza de ellos. Así que sabio el consejo que da esta señora pidiendo que vayamos y que le saquemos la plata y la dejemos en zapatillas a la doña. Pero creo que la doña no va a quedar en zapatillas, esperemos solamente que empiece a explicar y que ojalá pueda comenzar a devolver de acuerdo a los términos de la justicia. Hablamos de explicar, vamos a escuchar a Elisa Carrió, pero algo que también se le pide a Cristina Fernández de Kirchner que explique tiene que ver con la causa OTESUR y los sauces Sociedad Anónima, quien Margarita Stolbizer anoche estuvo hablando en La Cornisa y pidiendo explicaciones sobre este tema, otra fuente de lavado de dinero y de recaudación ilegal de dinero. Escuchamos y vemos a Elisa Carrió. Efectivamente es como dice, miren, yo estoy muy contenta primero porque la primera comisión en el mundo investigadora sobre cuentas offshore fue la nuestra de lavado de dinero en el año 2001, donde señalamos todas las cuentas offshore, ¿se acuerdan? Banco República, Monetas, Citibank, etcétera, y donde había también muchos políticos argentinos. Así que este trabajo, en ese trabajo de la comisión de lavado, ya aparecía Fonseca porque era el estudio que le había hecho las cuentas al general Noriega, por donde pasaba el dinero de la droga que terminó en Merrill Lynch, Uruguay, para las privatizaciones de Argentina, llamada cuenta Dragón de la época menemista. Eso ya está en el informe de lavado. Y respecto de estas cuentas del estudio Fonseca, miren, está en la declaración jurada de Franco Macri, es de Franco Macri, y la verdad es que prácticamente, acá tengo la declaración de la FIP, además tiene movimiento, en realidad es una trading, ¿saben lo que es un trading? Es como un fondo de inversión para eventualmente hacer inversiones en otros lugares del mundo. Doctora. Pero el capital es de 1950 a lo largo del tiempo hasta el 2005, así que del 98 al 2005 es una cuenta del holding, está a nombre del padre, y esos directores en esas trading, como no están activas, ni cobran sueldo ni registran, ni siquiera sabe Mauricio si la firmó o no. Son trading que hacen las grandes multinacionales o empresas que quieren hacer en inversiones. Pero no es cuenta bancaria, no hay cuenta bancaria, no hay dinero, y está en la declaración jurada de Francisco Macri como bienes en el exterior, DD, impuesto a las ganancias. Me lo mandaron, acá está todo. Ah, sí. ¿Se lo mandó el presidente o usted estuvo con él? ¿Me escucharon? Sí, sí, le escuchamos. ¿Eh? Sí, la escuchamos. No, estoy en capilla del Señor, dijo la verdad y yo le pedí las pruebas por escrito. No hablé con Mauricio porque él estaba en una reunión. ¿Cómo le llegaron las pruebas, Elisa? Por la computadora acá.
Ah, se las mandó entonces, se las mandó por mail. Sí, me las mandó el jefe de gabinete. Me parece que era lo que correspondía hacer. Ahora, vamos al segundo. Grandetti no tiene explicación. Ministro de Economía, el gobierno de la ciudad no tiene explicación. Siempre sospeché que era un corrupto y no me equivoqué. Tercero, que es mucho más importante, el señor Muñoz, secretario privado y testaferro de Kirchner y de Peralta, ex gobernador. Nosotros lo denunciamos en el año 2011. Denunciamos que Sbatella estaba encubriendo también todas estas cuentas. Requirió marihuana. ¿Y saben quién dejó la causa con bienes en todos lados, con bienes en Bariloche? Habíamos mostrado las cuentas, etcétera. Este señor Muñoz, del que la chica de Barrios, la amante de Kirchner, me dijo, Muñoz me mostraba las bolsas negras. Ese señor fue sobreseído por el juez, se cortó. No, te estamos escuchando. ¿Hola? Te estamos escuchando. Fue sobreseído por el juez Bonadío. Ahora se tendrá que reabrir la causa. Lo otro que es muy importante es que este estudio Fonseca construye lo que se llama el BETIC. El BETIC, cuyo uno de esos socios es Néstor Ramos, que no sé por qué Casanelo hace 3 años que no lo cita indagatoria, es la que abre las cuentas del kirchnerismo en Nevada. ¿Se acuerdan las de la Nata? Sí, claramente, fue el estudio exactamente. Las empresas que el fiscal Campagnoli... Y a su vez, así es, que el fiscal Campagnoli las de Nevada vinculó con movimientos de fondos eso se llama relacionados con Báez y Cristóbal. El BETIC. En realidad, este estudio Fonseca las crea en Suiza. Pero después crea al DINE en las Islas Seychelles. ¿Se acuerdan la plata de Cristina en Seychelles? Muy bien. Aldine, la titularidad de Aldine, también creada por Fonseca, está a nombre de un hombre que tiene prohibido a los periodistas hablar de él, pero que yo sí puedo hablar, porque soy diputada con fueros, que es la clave, que es el señor Levita, socio de Galiti, que es un hombre también, ¿se cortó? No, la escuchamos. Que es un hombre, vuelvo a insistir, el señor Levita, socio de Galiti, que me parece que es el centro clave para encontrar todas las cuentas en Seychelles. Porque además Cristina no aparece porque ella me parece que está, cuando esto está controlado por los Estados Unidos, lleva la plata por Irán, pero todo termina en Seychelles. Lilita. Y este señor Levita con Galiti es muy importante. Por eso yo quería, ahora van a entender ustedes, por qué me empeciné tanto con el presidente de Boca, Angelici. Porque curiosamente Angelici sí es socio de Galiti. De todas maneras, yo no quiero caer desde el punto de vista periodístico informativo a tener un rol obsecuente de darle todo el día con lo mismo, pero francamente la realidad me supera 1 y 1000 veces. Cuando hablamos de plata a los señores que se consideran víctimas del actual gobierno, que comparto plenamente que están siendo víctimas, pero es producto de la política anterior, porque al país lo secaron y han retrasado las tarifas para poder hacer esto. ¿Se acuerdan ustedes de las valijas con miles de dólares o millones de dólares que han entrado acá, de los cuales encontraron una, pero que al mismo tiempo le costaron el trabajo a la Policía Aeronáutica de la PCA, le costaron el trabajo? ¿Quieren ustedes acordarse un poco? Vamos a la nota de lo que ha pasado ahora con Antonini Wilson, así se llamaba el hombre que traía valijas de dinero de Chávez para nuestro presidente. Exactamente, es una noticia de último momento en realidad, caso Antonini Wilson. La Corte dejó sin efecto el fallo que confirmaba la prescripción. El máximo tribunal hizo lugar a una queja y revocó la sentencia de la Cámara Federal de Casación que dispuso el sobreseimiento de Claudio Uberti y otros 2 imputados. ¿Qué significa esto? Que este caso no queda en la nada, no queda, como se dice en la FBI, cold case, caso congelado. Esto continúa, pero tenemos una llamada al aire. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches, con Alberto. ¿Cómo le va, Alberto? Sí, respecto, estaba diciendo el señor Belmont, de lo que no han pagado para jubilarse. No sé si él sabe que hay muchos de los señores patrones que no han pagado, que han sido evasores. O sea que la gente trabajó en negro durante todo ese tiempo.
O sea que no tuvo jubilación. Y este gobierno que pasó le dio esa jubilación a esa gente que ha trabajado en negro. O sea que, veamos las cosas como son. Aparte, el señor Macri está desmantelando lo que era los objetos que tuvo el peronismo. Desmantelando el plan nuclear argentino. Como desmanteló lo que era el plan contra la igualdad. Está desmantelando lo que es el Estado. O sea que si vamos por decir quién es mejor, quién es más mejor o quién es peor, me parece que en 100 días un botón demuestra lo que está haciendo Macri. Bueno, y ustedes son independientes, no sé qué se puede decir por el periodismo independiente. Claro. Ustedes son un periodista dependiente. Bueno, o sea Alberto. que no un periodismo dependiente. O Gracias, sea que ustedes Alberto. bastante... Bien, Alberto, está bien, le agradezco, no queremos extenderla mucho porque, por eso le digo, yo no quiero ser insistente en los puntos de vista míos, pero la realidad me supera y realmente si uno dice que la imaginación es por encima, la ficción es por encima de la realidad, en este caso la realidad la supera la ficción. Todos los días nos enteramos de algo. ¿Tenés algo para decir de las valijas de Antonini Wilson? Lo que te comentaba Raúl, básicamente esto, se dejó sin efecto el fallo que confirmaba la prescripción de esta causa. Prescripciones con una causa se cierra, ¿no? Exactamente, lo que te decía, lo que se llama comúnmente uno lo ve en las películas como cold case, el caso congelado. Se cierra la causa, queda todo allí con las pruebas, con todo en un archivero, en una caja y ahí se acabó la cuestión. Ahora, ¿qué significa lo que está pasando? Que esto vuelve a reflotar y continúa la investigación, es decir, que no tiene fecha de vencimiento, no vence, sino que la causa continúa su curso donde había quedado, ¿sí? Tenemos una llamada al aire, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches, con Estela. Estela, ¿cómo le va? Ahí estamos escuchando todo el tema del choreo, pero de eso la mayoría han apañado eso, todos los que han aplaudido el relato, la fábula, que todos los que no han contado la verdad. Para eso querían la democracia, para chorear. Pero a lo que llamé para contestar el tema de la jubilación, que a muchos los han jubilado por tomar cerveza en negro. Eso es un verso de que la mayoría, porque antes el que trabajaba en negro trabajaba porque quizás no buscaba, o como es, pero antes había oportunidad de trabajo y la mayoría del trabajo era en blanco, ¿no? Como ahora que todo el centro es pulverío, es todo trabajo precario, vendedores que se tiran en la calle, esa gente no da trabajo. Entonces eso es un verso, hasta nos han robado el tiempo y todos a los que realmente hemos laburado y hemos aportado, hasta de eso se han burlado. Pero bueno, eso es lo que todos aquellos que apañaban y decían la palabra dictadura y ayudaban con la fábula esa que han creado, de eso son muchísimos. Bueno, ahora tienen la cara. Muchas con toda gracias. Esa fábula, los otros se han hecho millonarios. Muchas gracias, Muchísimas señora. gracias, Estela. Bueno, Buenas noches. vamos a cerrar el programa con el video de Margarita Stolbizer, pero yo respecto de lo que plantea Alberto, me parece razonable lo que él habla de la jubilación a los quienes no tienen, porque el pobre no tiene la responsabilidad de haber estado condenado a trabajar en negro para poder sobrevivir. Lo lamentable es que le han tomado la jubilación y los importes del ANSES a esa gente. Los importes del ANSES los tomó el gobierno de Kirchner para hacerle préstamo a la General Motors, la plata de ustedes, los jubilados. Entonces, cuando hablamos de lo que es la justicia, no podemos juzgar por las consecuencias, como los problemas económicos, no podemos juzgar, como dice Flavio, por la consecuencia de no poder cargar gas, sino hay que comenzarse a hacer la pregunta. Y con mucho respeto hacia las personas que están sufriendo esta situación económica, que no comparto, no me beneficia. No estoy mejor, estoy peor desde lo personal. Pero yo no puedo, desde lo que tenga mi bolsillo adentro, no lo puedo convertir en el cerebro. Tengo que empezar a pensar en dónde se origina el problema, dónde nace el problema. Y la falta de recursos viene de la desactivación del sistema productivo para reducir la semiesclavitud y dependencia permanente de la gente por vía de los planes de distinto tipo, entre los cuales estaban las jubilaciones. Y de esa manera se desactiva la fuente más grande de autoestima que tiene la persona, que es poder decirle a su hijo sentado en la mesa: vos no comes en un comedor, sino estás comiendo gracias a mi esfuerzo y mi trabajo, porque sos mi hijo. Y de eso la desarraigaron a la gente. Rompieron la barrera cultural en la sociedad
desde este gobierno anterior y el anterior también, haciendo planes de estudios en donde los chicos aprenden en este momento a dividir, a sumar y restar, que antes un padre o un abuelo se sentaba a enseñarle a su hijo cómo hacerlo, porque podía, porque estaba regido por la misma lógica de solución en el problema. En este momento hay que aprender el alemán y el ruso en conjunto para poder entender cómo se le enseña a los chicos. Y de esa manera los mayores nos han separado de la influencia cultural, de esa transferencia del conocimiento que tenemos que hacer en la familia. Y esa ruptura se ha hecho desde el sistema político y no lo entienden muchas personas. Yo lamento mucho que le rompan el bolsillo a la gente, pero fundamentalmente hay que enojarse con los causantes de esta situación, no con las consecuencias. Les pido disculpas si no les agrado, pero esto hay que verlo así. Nos estamos despidiendo con este video de Stolbizer en la cornisa. Macarena, ¿tenés algo para agregar? Lo último que nos acaba de pasar parte del equipo de prensa de aquí de Canal 7, ya Lázaro Báez se encuentra en una comisaría del barrio porteño de Palermo, multitud en la puerta abarrotando la comisaría bajo un mismo grito, por fin justicia. Esto es lo que está sucediendo en este preciso momento en el barrio porteño de Palermo. Y para agregar a lo que vos decías, Raúl, creo que aquí todos en este canal, de alguna u otra manera sufrimos lo que es no tener para comer o no tener para pagar una factura de luz, de gas. Hablo de facturas básicas, no decimos de lujos como puede ser un internet, un teléfono, un cable, ¿no? Y en respuesta a algo que ayer me decía Alberto mientras compartíamos una comunicación telefónica también, me dijo, quizás usted también se quede sin trabajo algún día por el gobierno de Macri. Alberto, yo estuve sin trabajo mucho tiempo. ¿Y sabe qué hice? ¿Se lo cuento? Fui vendedora ambulante. Vendí en la calle para mantener a mi familia. Y aquí todos hacemos lo mismo. Cuando nos dejan en la calle, en una empresa, y me imagino que a usted, Alberto, le pasó lo mismo y a tanta gente que está del otro lado. Cuando una empresa nos deja en la calle, tenemos que sobrevivir. Y no bajo un plan social, trabajando, porque hay familias que mantener. Y esto nos pasa a todos los argentinos. El problema más grave es cuando se empobrece a la sociedad. En este caso estamos pasando una situación de precariedad tremenda y estos aumentos también empobrecen más aún la pobreza que ya estaba radicada dentro de la estructura y el nervio y la médula económica y social de nuestro país. Y al empobrecerse más la gente, ese pobre ambulante que está en la puerta tampoco vende como vendía antes. Tiene que regalar su trabajo y a lo mejor porque ya se le pudre todo lo que él tiene, si es un verdulero o si es una persona que vende otras cosas que no se echan a perder, por comer tiene que cambiarla quizás por menos plata de la que le costó. Y así se comienza a generar una cadena interminable de miseria que esperemos que se pueda cortar. Yo no sé si este gobierno podrá. Yo no soy de este gobierno, pero sí estoy en contra de los que fehacientemente tengo visto que han robado, porque la riqueza que ostentan, aviones, un hombre que era empleado en un banco, el modelo de Lázaro Báez y cuantas cosas más que no se deben dar más en nuestra vida. Como viene Juan Chicayo, nosotros nos estamos despidiendo de ustedes, lo esperamos a él con gusto siempre porque es un amigo del canal. Nos vamos con este video de Margarita Stolbizer en la cornisa. Lo es porque estamos hablando siempre de sumas millonarias, lo es porque hay elementos documentales para probar esta relación y lo es sobre todo porque toca lo más alto de lo que fuera el poder hasta diciembre pasado. En las próximas horas, la líder del GEN formulará una nueva denuncia contra otra sociedad anónima. Es una compañía cuyo sello se usó para cobrar por otros alquileres, venta de inmuebles y que servirían para completar un presunto circuito de lavado de dinero. Se trata de los Sauces Sociedad Anónima. La hipótesis que nosotros hemos trabajado a partir de estudiar todos los negocios inmobiliarios y hoteleros es que en un momento lo que decide Néstor Kirchner es que tenía que buscar un mecanismo para pagar menos comisiones a los que le lavaban el dinero, pero Kirchner era tan avaro que armó su propia empresa lavadora y lo hizo a través de estas sociedades. ¿Cómo era la operatoria? En el 2009 empezaron a comprar inmuebles. Esos inmuebles los alquilaban y cobraban sumas millonarias. ¿A quién? A Lázaro Báez y a Cristóbal López. En 2010, los Kirchner compraron una propiedad en la calle Mascarello 441 de Río Gallegos.
no la incluyeron en el registro de propiedad del inmueble y simularon haberla adquirido en 2012 a otra empresa y no a su dueño original. La empresa se llama Negocios Patagónicos Sociedad Anónima y pertenece a Osvaldo Bocha Sanfelice y Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz. La simulación o adulteración de documentos conlleva una pena de 1 a 6 años. Otro de los delitos sería el anticipo indebido de dividendos, una acción que está prohibida por el artículo 224 de la Ley de Sociedades. Entre el 2009 y el 2013, los Kirchner retiraron 20.700.000 pesos de los Sauces Sociedad Anónima, pero esos fondos fueron declarados como adelanto de dividendos, no como ganancias. Y Stolbizer considera que esta operación tuvo como objeto blanquear el dinero que presentaban en las declaraciones juradas. Desde el 2006, fecha de su creación, hasta el 2008, los Sauces Sociedad Anónima casi no había registrado movimientos. Pero en 2009, de manera repentina, Néstor Kirchner retiró un adelanto por 3.900.000 pesos, una operación idéntica a la que había realizado con Otesur. Y en 2010, el expresidente retiró 6.200.000 pesos. Los Kirchner tenían muchos negocios de distinto tipo y el dinero ilegal les provenía de distinto tipo de negocios que tenían con el Estado. Acá lo que estamos investigando es cómo los hoteles y los negocios inmobiliarios servían para encubrir el dinero ilegal que venía por las obras públicas. Después de su muerte, su esposa e hijos siguieron la misma práctica. En 2011 se llevaron entre los tres 4.800.000 pesos en concepto de dividendos anticipados. En 2012, 3.300.000 y en 2013, 2 millones más. La diferencia entre Otesur y los Sauces es que en Otesur la devolución de los favores, los retornos o las coimas se hacían a través del alquiler de habitaciones en el hotel. En los Sauces se hace a través directamente de alquiler de inmuebles. Pero quienes le alquilan son los mismos, las empresas de Lázaro Báez y las empresas de Cristóbal López. Austral Construcciones es la familia de Lázaro Báez, donde figura también su hijo Martín Báez, el que cuenta los dólares en el video. Para que veamos de qué manera no son ajenos los que cuentan la plata en la Rosadita, en la SGI, con los negocios de la familia Kirchner.